El néctar más divino que para los mortales es siempre el único remedio para el cuidado y causa común de alegría y buen humor, padre de las fiestas, la risa y la danza. Ión de Quíos fue un poeta griego del siglo V a.C. A pesar de que tenemos 150 fragmentos históricos, literarios, políticos y filosóficos de Ión, se le ha prestado muy poca atención. Hoy veremos un poco de su poesía, su opinión sobre la música y su pensamiento filosófico. Ión nació entre el 480 y 90 a.C. en la isla de Quíos, la supuesta tierra de Homero. Seguramente fue bien educado y su familia tenía una buena posición social. Por su riqueza y conexiones viajó por varias partes de Grecia y conoció a los políticos, militares y escritores más famosos, como Simón de Atenas, Esquilo y Sófocles, a quien admiraba. También Ión fue contemporáneo de Pericles, quien no le caía bien, Temístocles, Sócrates y Arquelao. Escribió tragedias, quizás comedias, al menos una sátira, elegías, ditirambos, peanos, epigramas, un encomio, un himno, un tratado filosófico con inclinaciones pitagóricas, algunos textos sobre historia local y mitografía e incluso una autobiografía. No sabemos si también hizo poesía épica, un género prevalente en su tierra natal, pero sí usó la épica como fuente para su propia obra. Una vez Ión ganó el primer lugar en el Festival Ateniense de Tragedias, lo cual es un logro impresionante tomando en cuenta que él era extranjero. Se dice que cuando Ión ganó el premio, regaló jarras de vino a los atenienses. El vino de Quíos, por cierto, era considerado como de máxima calidad. Así que esta anécdota podría reflejar el hecho de que la tragedia ática es un producto literario que merece ser intercambiado por el mejor producto material de consumo. Posiblemente Ión murió antes del 422 a.C. Se dice que le gustaban el vino y los amoríos en exceso. El crítico Longino ha dicho que solo la obra Edipo de Sófocles es más valiosa que todo el trabajo dramático de Ión. Desde entonces ha habido un prejuicio negativo contra Ión. Las obras de este poeta fueron consideradas triviales, así que quedaron afuera del canon. Él no sobrevivió a la lucha por la supervivencia literaria porque los antiguos no vieron muchas razones estéticas o pragmáticas para preservarlo. En el periodo helenístico lo que más se valoraba era la literatura ática, sobre todo Eurípides para poesía y Sócrates para escritura en prosa. Es cierto que Ión vivió a la par de los grandes escritores, pero aún así lo que podemos percibir de su obra es interesante y además no muchos autores de esa época fueron tan versátiles como él. Incluso quizás él fue el pionero de algunos géneros literarios. Hoy no podemos reconstruir un retrato consistente de Ión porque los fragmentos que fueron preservados pueden no ser representativos de su obra. Los autores helenísticos tendían a sacar fuera de contexto ciertas frases para adaptarlas a sus propias necesidades retóricas. En la poesía de Ión podemos observar estrategias comunicativas basadas en el uso no convencional de las palabras. Veamos un pequeño epíteto que Ión usó en una de sus tragedias, Nevada Helena. Por supuesto, no tenemos el contexto original, pero es posible que este epíteto nos invite a pensar de diversas maneras el mito de Helena. En un sentido directo se refiere a que Helena es blanca como la nieve, pero hay más interpretaciones posibles. Puede que signifique que Helena es fría por los horrores de la guerra de Troya que ella provocó por su huida con Paris. Cuanto más pensamos en las palabras, más se altera la correspondencia directa y aparecen nuevos significados a partir de un solo objetivo. Por otro lado, este epíteto hace acordar a la Ilíada, en donde Héctor es comparado con un monte cubierto de nieve cuando parte hacia el combate. Esta comparación sirve para indicar que Héctor es una terrible amenaza. Entonces Ión trasladó esta imagen de la nieve hacia Helena para resaltar sus cualidades perniciosas. Veamos otro fragmento poético de Ión que resulta aún más extraño. Niño indomable con cara de toro, la criatura más encantadora que jamás haya figurado como escudero del amor, llenando a los hombres de fuerza y fuego. Está hablando del vino y de sus poderes, pero ¿por qué le dice cara de toro? Al parecer es porque los poetas precursores de Ión usaban metáforas como toro de cara vinosa. Entonces Ión habría invertido el orden y dijo vino con cara de toro. Obviamente hay que estar familiarizado con la cultura lingüística de aquella época para entender estas expresiones.
Pero lo importante es que Ión y seguramente sus contemporáneos aprovecharon la poesía tradicional para crear nuevas peculiaridades. Recordemos que en el siglo V a.C. la tragedia era novedosa e involucraba la manipulación artística de las viejas formas, sobre todo la poesía de Homero. La producción de la música en Atenas clásica no era solo una cuestión estética, sino que los instrumentos musicales son parte de poderosos sistemas de símbolos. Existen en redes de cultura enredados en una variedad de discursos políticos y ocupan posiciones que definen el estatus. Es decir, los instrumentos musicales podían ser símbolos de poder cultural y de identidad. Hay un fragmento atribuido a Ión que se trata de la importancia de la lira. Dice, lira de 11 cuerdas, con un arreglo de 10 pasos y junturas de afinación concordantes. Anteriormente, todos los griegos te pulsaban en 7 notas a través de 2 tetracordios, produciendo una música pobre. Esto fue preservado por Cleónides, un teórico musical griego del siglo II. Para entender este fragmento podríamos pensar en el aspecto sociológico de la música en la antigüedad, así que veamos una anécdota contada por el mismo Ión. El general Simón una vez cantó y tocó la lira en un simposio y los otros invitados lo felicitaron por ser más sofisticado que Temístocles, quien había dicho que no sabía tocar la lira, pero sí sabía hacer poderosa a una ciudad. Esta historia nos indica que la lira era un símbolo aristocrático que representa la elegancia de Simón frente a la política populista y democrática de Temístocles. Ahora bien, Ión, como leímos recién en el fragmento, está denigrando a la lira de 7 cuerdas, un clásico símbolo aristocrático, y favorece la lira de 11 cuerdas, que es un instrumento menos tradicional asociado con el principal exponente de la nueva música, Timoteo de Mileto. La lira de muchas cuerdas era considerada como excesiva y decadente. Era una deformación de las liras simples y tradicionales. Platón, cuyos sentimientos eran aristocráticos, dejó afuera de su ciudad ideal a todos los instrumentos de muchas cuerdas, como cuenta en la República. Esto no quiere decir que Ión estaba a favor de la democratización de la música. Hacia finales del siglo V a.C., la educación musical comenzó a expandirse más allá de los círculos cerrados del simposio y llegó a ser más accesible a los grandes sectores populares. Hasta el viejo y pobre Sócrates, quien era hijo de un cantero, aprovechó la ocasión y comenzó a tomar clases de lira, aunque no le fue muy bien, como se cuenta en el diálogo Eutifrón. Entonces la élite tuvo que reafirmar su distinción social de alguna forma. Algunos abandonaron la música y se dedicaron a la retórica, lo que dio pie para el movimiento sofístico. Otros siguieron con la cultura de las cuerdas, pero adoptaron instrumentos más esotéricos y elaborados. Ión de Quíos, al parecer, no quería seguir el camino populista, sino que justamente creía que la lira de 11 cuerdas podía ser un nuevo símbolo intelectual antipopular que resalte la exclusividad de la élite. Ión toca la política de los policordes en un instrumento diferente, pero apunta a un fin similar, la reafirmación de la distinción sociomusical en el simposio. Tenemos que hacer más videos sobre la música en la antigüedad. Podríamos hablar de personas como Damón de Atenas. Más que nada, Ión tiene la fama de poeta trágico, pero es posible que él haya tenido conocimiento de los temas filosóficos de su época. Él escribió un libro con un título interesante, Triagmos. Es difícil traducirlo, puede ser 3, triple división o tríadas. El tema del número 3 sugiere intereses pitagóricos, pero debemos notar que ninguna fuente llama pitagórico a Ión y no sabemos precisamente qué función cumple este número en su teoría. El gramático Harpocración registró el comienzo de este libro. Todas las cosas son 3 y nada más y nada menos que 3. De cada cosa la excelencia es una tríada, inteligencia, fortuna y poder. Cuando dice nada más y nada menos que 3, no es solo una repetición redundante, sino que es una expresión retórica que enfatiza el carácter exclusivo del 3. Este número es fundamental y omnipresente. El 3 parece ser la ley cósmica que está detrás del mundo físico. Es posible que en su libro Ión haya querido combinar explicaciones cosmológicas con nociones éticas. Quizás estableció un rol para la humanidad en medio de la estructura del universo.
Además, el tono dogmático de este fragmento es similar al estilo de los filósofos presocráticos que escribieron en prosa, como Heráclito, Diógenes de Apelonia y Ferécides de Siros. Ya hemos hecho videos de todos ellos. La segunda parte de la oración es más complicada. Dice, de cada cosa la excelencia es una tríada, inteligencia, fortuna y poder. ¿A qué se refiere con fortuna? Quizás esto se relaciona con otro fragmento de Ión registrado por Plutarco. El poeta Ión observa que la fortuna es muy diferente a la sabiduría, pero aún así ambas pueden crear cosas muy similares, ya que ambas incrementan el honor de los hombres, llevan hacia una reputación elevada y traen poder y dominio. Es interesante que establezca una comparación entre fortuna y sabiduría con base en que producen los mismos efectos. Es decir, la misma cosa puede ser resultado o de accidentes o de acciones humanas conscientes. Pero no queda claro si Ión favorece la resignación o la capacidad de los humanos para cambiar su propio destino. Ión también contribuyó en las especulaciones cosmológicas de su tiempo. Un fragmento registrado por Aecio dice: la luna es un cuerpo de naturaleza parcialmente brillante y parcialmente oscura. Es decir, la luna es mitad brillante y mitad oscura, y a medida que rota va formando lo que nosotros desde la Tierra vemos como los cuartos. Esto que vimos recién podría ser considerado como el pensamiento filosófico de Ión.